Este es uno de los sermones, o este es más famosos que de todos los tiempos. Y lo que más me sorprende de esto es que no fue predicado por ningún pastor o por ningún líder de una mega iglesia, sino fue predicado por el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el autor, consumador de la fe. Y yo quisiera tomar hoy el Sermón del Monte como una base para poder cerrar esta serie de mensajes. Te reto a ser diferente. El mundo ocupa personas que hagan la diferencia, ya que estamos viviendo tiempos en donde los valores no son ya tomados en cuenta. Los principios del reino son únicamente algo que se ha escuchado o que hemos escuchado muchas veces. Indudablemente, recorriendo por muchos lugares me doy cuenta que no tomamos en cuenta, valga la redundancia, lo que Jesús dijo. Y hemos estado hablando sobre el amor como una característica o un rasgo del cristiano que hace la diferencia, de la gracia de Dios, ¿cierto? De cómo vivir en un mundo patas arriba. ¿Recuerdan esa administración? Y creo que este sermón encierra los rasgos, las características de un cristiano verdadero, de un cristiano que quiere hacer la diferencia. Quisiera hablar del carácter del cristiano para cerrar esta serie de mensajes. Y no me refiero a si somos gente que nos enojamos por todo, o tímidos, o gente que es introvertida o extrovertida, callados, sino de la marca que deja nuestra vida al ser diferentes en una sociedad en la que vivimos, en el colegio, en la escuela, en el trabajo. Indudablemente hay muchas personas que viven teniendo el conocimiento de Dios, pero que no ha habido transformación en sus vidas. Y una frase que en los últimos meses hemos usado mucho es que conocimiento sin transformación es solamente ¿qué? Información. Latinoamérica ha sido informado o tiene conocimiento de Dios. Fuimos cristianizados hace más de 500 años. Conocemos, tenemos conciencia de Dios. Me di a la tarea de estudiar un poquito acerca de esta palabra y descubrí que carácter viene de latín carácter, con K, que es el hierro que usaban para marcar a los animales, con el fin de distinguirlos de los demás para saber a quién le pertenecían. Entonces, aplicando eso a nuestra vida, podemos decir que el carácter son todos los rasgos de nuestra vida que nos hacen distintos al mundo y que hacen notar que le pertenecemos al Señor. ¿Entendemos esto? Usted se da cuenta cuando alguien realmente ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, o se da cuenta cuando alguien dice: he recibido a Jesús como Salvador, pero no lo ha hecho su Señor. Recuerde que no estamos en una cafetería donde decimos: quiero café, pero sin leche. Hacemos a Jesús Salvador, pero también Señor al mismo tiempo. Él es el que viene a gobernar nuestras actitudes, nuestras palabras, la forma en cómo actuamos en donde quiera que vayamos. Entonces, si aplicamos esto a nuestra vida, vuelvo a decir, si en este momento hablar del carácter, son los rasgos que nos identifican como hijos de Dios. Y antes de referirme a esto, debemos entender para quién fue dado el Sermón del Monte. Muchos dirán: fue dado para la gente inconversa. Leamos un momento el versículo 1 y 2 de Mateo 5. Dice: cuando vio a las multitudes, recordemos que a Jesús lo seguían multitudes. ¿De acuerdo? Él hacía milagros. Yo creo que era muy carismático, pero también era un hombre de carácter. Y dice: subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y, tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. ¿A quién fue dado este sermón? A los discípulos de Cristo. No fue para la multitud, sino para aquellos que él había llamado para que anduvieran con él. Ellos subieron al monte. Podemos ver entonces que el estilo de vida de las bienaventuranzas no son
comprensibles para aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Mucha gente lee esto y dice, eso no es para mí. Y yo creo que el mismo Señor no espera que vivan bajo esos principios, pero nosotros sí debemos vivir bajo estos principios. Recordemos que la palabra de Dios no es un conjunto de reglas. Las reglas fueron hechas para los niños. Si tocas esto, recibes esto, ¿verdad? No hagas esto porque te va a acontecer esto. No, la palabra de Dios son principios del reino para gente adulta que quiere vivir conforme a lo que Dios ha estipulado en su palabra. Entonces quiero que analicemos los primeros 12 versículos de este precioso sermón, donde creo que vamos a encontrar 9 características que todo cristiano debe tener y que conforman el carácter de un cristiano verdadero. 9 rasgos del carácter de un creyente. 9 actitudes del corazón que un verdadero cristiano tiene que tener para poder ser bienaventurado. Y aclaro esto, cuando se habla de bienaventurado se habla de ser feliz, dichoso. En el griego la palabra bienaventurado es dichoso, feliz aquel que hace esto. Yo hago una pregunta, ¿por qué vivimos infelices? ¿Por qué vivimos amargados, tristes? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos en nuestra vida estas características. No hemos sabido entender lo que Dios nos enseñó a través de este sermón. Analicemos pues estos versículos. Mateo 5:3 dice, dichosos, felices los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Un cristiano debe de ser pobre de espíritu. Dígalo conmigo, pobre de espíritu. Algo que está lleno, escúcheme bien, algo que está lleno no puede ser llenado más. Tiene que vaciarse primero para que pongan en su lugar otra cosa. Y muchos cristianos no podemos ser enriquecidos con todo lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida, porque tenemos nuestro corazón lleno de tesoros de maldad. Porque dice, ese es su pastor. Vea lo que dice Proverbios 10:2. Las riquezas mala vida no sirven para nada, pero la justicia libra de la muerte. Yo pregunto esta mañana, ¿cuáles son los tesoros de maldad que nos permiten ser pobres en espíritu? Que no nos permiten ser pobres en espíritu para ser enriquecidos en el Señor. La autosuficiencia es una de ellas. Yo recuerdo que por mucho tiempo yo era una persona que me creía autosuficiente. Yo podía comerme el mundo solo. Un joven alocado que creía que el mundo iba a ser de él, podía conquistarlo. Yo me creía autosuficiente. La autosuficiencia de pensar que no necesitamos de Dios, de la iglesia, que no necesitamos de que alguien nos predique, que no necesitamos congregarnos, ser sabios en nuestra propia opinión, eso es algo que impide que seamos pobres en espíritu, necesitados de Dios, que nos impide ser enseñados, porque tenemos mucha experiencia, porque nuestro conocimiento basta para poder vivir en victoria y andamos viviendo conforme a nuestra propia opinión. Eso impide que nosotros seamos pobres en espíritu y que podamos ser llenos y necesitados de Dios mismo. Escuchen, mis queridos amigos, la pobreza de espíritu es poder reconocer cuán necesitados estamos de ser llenos del amor de Dios. ¿Cuántos ocupan del amor de Dios? Yo lo ocupo día con día, de su misericordia, de su amor. Vivamos un día a la vez, pero un día a la vez consagrados a Él, permitiendo que el Espíritu Santo venga y forme el carácter de Jesús en nuestra vida. Necesitamos reconocer que nosotros hay una necesidad de ser llenos de sabiduría de Dios. Reconocer que necesitamos ser llenos del poder de Dios. Un pobre de espíritu puede ser enseñado. Un pobre de espíritu puede ser guiado. Un pobre de espíritu puede ser aconsejado. Los ricos de espíritu piensan que no necesitan de nadie, ni siquiera de Dios. Y encontramos eso por doquier. Personas que viven conforme a su propia opinión. Dice el Señor, bienaventurados que los pobres en qué, en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Necesitamos reconocer que necesitamos de Él.
Eso es ser pobre en espíritu. Versículo 4. Dichosos, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Otro rasgo, característica de un creyente verdadero. Un cristiano es alguien que llora. Yo me acuerdo cuando mi padre me decía: los hombres no lloran. ¿A alguien le pasó eso? Los hombres no lloran. Y había una canción: dicen que los hombres no deben llorar. ¿Por qué? ¿Por qué decía? No me la digan, no me la canten. ¿Ah? Por una mujer que trata mal. Ya lo dije. Y dice: los hombres no lloran. Eso no es cierto. Dice la palabra: es bienaventurado, dichoso aquel que llora. Dichoso. Ahora, ¿por qué, pastor, debemos de llorar? ¿Por qué dice que los cristianos, como rasgo de su carácter, esta es una persona sensible que llora? Por dos poderosas razones que todos vivimos y que en lugar de llorar somos indiferentes a ella. Número uno, ¿qué es lo que provoca lloro en nuestra vida? Nuestro pecado. Nuestra familia sin Cristo. Es un llorar profundo, una sensibilidad, una necesidad de decir: Señor, perdona mi pecado. Un verdadero cristiano tiene una tristeza sincera y verdadera por su pecado. Le duele haberle fallado al Señor. ¿Cuántos aquí le fallan al Señor? Solo el pastor es de carne y hueso. El pastor se enoja y a veces comete errores. Aquellos hombres que creen que los pastores no fallan están equivocados. No pongan la mirada en el hombre, pongan la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Nosotros fallamos. Dice la palabra: hijito mío, no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cierto? No peques, pero si pecas. No dice, pero también hay un versículo que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque él lo ha hecho desde el principio. No hablo de practicar el pecado. Aquel que en un momento dado, por alguna razón, miente, pida perdón a Dios. Entonces hay dos razones importantes por las cuales debemos llorar: por nuestro pecado y por nuestra familia sin Cristo. ¿A cuánto le duele fallar al Señor? Amigos, si hay alguna causa o si hay algo que causa amargura en la vida de un creyente, es negar con sus hechos que Dios mora en su vida. Hay cristianos de la secreta. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los fariseos? A Pedro, perdón. En Lucas 22. Dice: el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Jesús dijo: me es necesario ir a Jerusalén y padecer. Y Pedro dijo: ¿sabes qué? Que esto no te acontezca. Jesús lo reprendió. Y cuando llegó la hora, él dijo: yo estoy dispuesto hasta dar la vida por ti, Jesús. Y Jesús le dijo: no digas eso, porque antes de que el gallo cante 3 veces, me negarás. Y esto sucedió. Y cuando estaba en el recinto donde tenían a Jesús atado de manos, siendo golpeado, dice que Jesús miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor había dicho: hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y dice: y saliendo de allí, Pedro, ¿qué dice? Lloró. Pedro tuvo dolor de haberle fallado al Señor. Pedro era un hombre que amaba al Señor, pero era un ser humano. Dios no se ha olvidado de nuestra humanidad. Luchamos con ella. Somos llamados a vivir consagrados a Él. La perfección vendrá cuando Él venga. Ahora, aquí hay algo importante que debo aclarar. El Señor no quiere lágrimas de remordimiento, sino de arrepentimiento. Hay una gran diferencia. Cuando usted le remuerde algo, pero sigue, continúa en la misma práctica, eso es remordimiento. Dios quiere un arrepentimiento, un cambio de actitud hacia el pecado, no volverlo a hacer. ¿Me está escuchando? El Señor no quiere lágrimas de remordimiento, sino de arrepentimiento, de dolor sincero, no por la consecuencia que vendrá a nuestra vida, sino por no poder quitar de su vida lo que sabe que le desagrada al Señor. Hay muchas cosas, pecados ocultos, que no permiten que el carácter de Cristo sea formado en nuestra vida. Debemos de sacar eso de nosotros. Hay muchas cosas que impiden nuestro crecimiento en el Señor.
Pero también debemos llorar por aquellos que van camino al infierno. Un verdadero cristiano, un verdadero creyente, tiene una carga en su alma por los perdidos. Dice: el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Qué tristeza hay cuando alguien está sin Cristo, pero qué gozo produce cuando vemos la cosecha de salvación que se está dando. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Consolados. Vamos al capítulo 5, vamos a ver este otro rasgo: dichosos los humildes. En la versión Reina Valera dice: dichosos los mansos. Esta es versión nueva, versión internacional, pero la versión nueva Reina Valera dice: dichosos los mansos, porque recibirán la tierra como herencia. Yo pregunto, ¿es usted una persona mansa? No mensa, mansa. ¿O es usted una persona iracunda, que pierde el control fácilmente? Una persona soberbia, altanera, respondona. ¿Cuántos aquí son o eran respondones? ¿Verdad que sí? Ajá, pero Jesús vino y cambió. Escuchen, mansedumbre significa poder bajo control. Y ese control es el control que solamente el Espíritu Santo puede dar a nuestra vida. Muchas personas tienen la capacidad de humillar a otra persona, de pelear, de responder airadamente. Pero una persona mansa somete su ira, su soberbia bajo el control de Dios. Esto es un rasgo del carácter del Hijo de Dios. Amigos, la mansedumbre no es una señal de debilidad, sino todo lo contrario. El que se enoja fácilmente, el respondón, el soberbio, demuestra su debilidad. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Repito, aquel que se enoja, aquella persona soberbia, demuestra que es débil. Y la palabra de Dios dice: más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Y en la Reina Valera dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Dice la Reina Valera: mejor es el que tarda en airarse. Dice la palabra: airados pero no pequéis. Cuando pasamos por alto la ofensa, cuando podemos controlar nuestro enojo, cuando respondemos con suavidad a las palabras ofensivas de alguien, nos parecemos cada vez más a Jesús. Mateo 11:29 dice: carguen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestra alma. Bienaventurados, dice la palabra, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Versículo 6, voy rápido para ver hasta dónde puedo llegar con los rasgos del carácter de un cristiano y poder cerrar esta serie de mensajes. 5, 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué dice? Porque serán saciados. Aquí hay una pregunta que quisiera hacerles esta mañana, que ya me la hice yo. ¿Hambre y sed de qué tiene usted en su vida? Muchas personas sienten hambre y sed de venganza. ¿Alguien alguna vez ha sentido ganas de vengarse? A mí me pasó, claro. Mucha gente tiene hambre y sed de gloria, hambre y sed de riquezas, y por eso nunca están saciadas, pues nada de eso da satisfacción a la vida. Amigo, usted ha tenido la oportunidad de tenerlo todo. Riquezas de muchas formas, aún formas que no son correctas, que no agradan a Dios. Y gracias que el Espíritu Santo me ha reprendido. Y he sabido encontrar el propósito para el cual Dios me ha llamado. Y Él ha cuidado de mí. Ahora usted me dice, ¿pero qué significa tener hambre y sed de justicia? Dice Jeremías: y este será su nombre con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra.
Isaías dice: ustedes, los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme. Hermano, significa tener hambre y sed de Dios. ¿Cuántos aquí tienen hambre y sed de Dios? ¿Cuántos se levantan cada mañana y van y se alimentan espiritualmente en la palabra? ¿Cuántos buscan de Él, buscan su rostro, persiguen su presencia? Hay diferencia entre el cristiano de domingo, el cristiano que se llama cristiano pero que no persigue la presencia de Dios. ¿Sabes qué? El ser cristiano no es un título ni es una moda. No es moda ser creyente. Ser creyente es definir en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, ser discípulo de Él. Hermano, significa entonces tener hambre y sed de Dios, de su palabra, de su amor. Amós 8:11 dice: vienen días, voy a leerlo, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. Y vea lo que dice: no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Un cristiano tiene la necesidad de oír la palabra de Dios, de ser lleno de su presencia, de ser confortado por su Espíritu Santo. Él conforta nuestra alma. Él da aliento a nuestra vida. Él fortalece nuestra vida. Él nos da la capacidad de decidir, de actuar, de hablar conforme a los principios del reino. Lastimosamente muchos no sienten esa hambre y sed en sus vidas. Dios nos hace en esta mañana una invitación. Y dice la palabra: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan y compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien: y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros, y es gratis, es por gracia. Dice la palabra: por gracia sois salvos. Y dice que compren lo que quieran sin dinero. Habla del reino de Dios. Amigos, ¿qué es lo que hacemos? Gastamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra vida, ¿en qué? En saciar nuestro materialismo, saciar nuestro deseo de sobresalir, nuestro deseo de triunfar, y descuidamos el verdadero pan y la verdadera agua, que es la que solamente Jesús puede dar. Yo recuerdo cuando el Señor me dijo hace muchos años en un llamado, siendo yo tartamudo, no podía hablar. Ahora hablo más de la cuenta. Dios sanó mi lengua. Y Dios me dijo: si te ocupas de mis cosas, es un proverbio, yo me ocuparé de las tuyas. ¿Cuántos dicen amén? Ocúpate de las cosas del Señor. Y usted dice: bueno, Padre, ¿por qué a esta persona le va tan bien? Mira lo que hace, dónde anda, qué tiene. Porque Dios se ocupa de sus hijos. Pero también Dios, al que recibe como hijo, dice que azota, disciplina de muchas formas. Escuche, es importante entender esto. Dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Dios nos dice esta mañana: bienaventurado, feliz, dichoso aquel que siente en su vida la necesidad de Dios, la sed por su palabra, el hambre de su presencia. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Voy por otro punto, otro rasgo. Voy rápido. Versículo 7. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Saben qué? Ahora me sorprendió. Estuve ministrando en Chile la semana antepasada, 2 domingos seguidos. No era mi plan, iba de descanso, pero Dios me puso a trabajar. Me sorprendió esta iglesia, una iglesia próspera numéricamente, con proyectos sociales increíbles. Es una iglesia compasiva, una iglesia que realmente trabaja para el necesitado. Una iglesia que también se ha identificado en eso es esta, aunque paramos por estos 2 últimos años. Dios nos puso a trabajar en otra cosa, pero continuamos adelante. Ahorita estamos con un proyecto precioso: poder ayudar a una familia de la iglesia. Y después les contaré de eso a ustedes. Amigos, hay una enfermedad muy dura en el corazón del hombre en este siglo, en el siglo presente. Y esta enfermedad se llama indiferencia. No nos importa el dolor ajeno.
No nos importa la necesidad ajena. Estamos ocupados en nosotros únicamente, ocupados en lo que deseamos, en lo que queremos. Dice la palabra en Lamentaciones: fíjense ustedes los que pasan por el camino, ¿acaso no les importa? ¿No les importa cómo hay sufrimiento como el mío? Muchos nos hacemos la misma pregunta que le hizo un fariseo a Jesús. ¿Qué le dijo el fariseo a Jesús? ¿Quién es mi prójimo? ¿Recuerdan esto? Dice Lucas 10. Pero el que quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y nos preguntamos: ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le demostró que lo importante no es saber quién es nuestro prójimo, sino ser nosotros el prójimo de alguien. ¿Entiende la diferencia? No era importante saber y sentir compasión por la persona, sino ser compasivos, ser el prójimo para él, interesarnos por sus necesidades. Hay una persona que todo el año pasa por mi casa, trabaja con la municipalidad barriendo. Yo todos los años lo bendigo en Navidad. Este año fue algo diferente. No tenía yo cambio. Esas cosas que a usted le pasa: ching, no tengo cambio, ahí está él. Y el Espíritu me ha puesto todos los años bendecirlo. Bueno, y le digo, y había una persona trabajando ahí en algo en la casa, y le digo: ¿no tiene usted cambio? Y me dice: no, pero te presto tanto. La mitad del billetito que tenía yo. Y billetote. Lo digo porque, híjole, bueno. Y se lo doy. El Señor: gracias, Señor. Me dijo: gracias, don Elmer, no sé qué, no sé cuánto. Le he predicado de Cristo a él. Bueno, y me voy para él. Y digo: pero ahora, ¿cómo hago yo para él? No tiene cambio, el que me prestó el dinero. ¿Cómo? Me dice el Señor: dele todo el billete. Le digo: venga acá, permítame el billete que te di. Me hizo una cara, como diciendo. Le digo: tome. Y eso es para mí. Le digo: sí, el Señor quiere que te dé todo. Y devolví el dinero a la otra persona. Yo sentí como que un gozo que no lo tenía porque no quería darle todo el billete. Dios me dijo: ¿eres compasivo o sientes compasión? ¿Quién es el prójimo? Y el Señor le demostró, vuelvo a decir, lo que es más importante. No, lo más importante no es saber quién es nuestro prójimo, sino ser el prójimo nosotros de alguien. Jesús le respondió en Lucas 10: bajaba un hombre de Jerusalén, Jericó, y cayó así empezó a decirle Jesús, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Todos estos servían en el templo, eran creyentes. Pero un samaritano, recuerden que samaritanos y judíos no se llevaban. Un samaritano, una persona que no servía en el templo, que iba de viaje, llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Tuvo compasión, pero hizo algo más. Se acercó, lo curó, fue compasivo. Le curó las heridas con vino y aceite y se lo vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y le dijo al dueño del alojamiento: tome, cuídemelo, si algo falta yo pasaré y cuando vuelva y pagaré. Y le hizo una pregunta al fariseo: ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los hombres? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Hermano, amigo, no me puedo llamar cristiano si no me interesa el dolor ajeno. Si soy indiferente ante la necesidad de mi prójimo, si soy indiferente ante la necesidad de mi familia. Dice la palabra: dichosos, felices. Dice la palabra: los misericordiosos, porque serán bendecidos también. Versículo 8, voy rápido. Dichosos los de corazón limpio, otro rasgo, porque ellos verán a Dios. Un cristiano tiene un corazón limpio. Yo prediqué una vez sobre esto.
cuando hablamos de santidad. Pregunto, ¿cuántas personas nos preocupamos por vernos limpios en el exterior? Yo creo que aquí todos se bañaron hoy, ¿verdad? ¿Usted se preocupa por cuidar? Ayúdeme. Yo me preocupo. Me gusta oler bien, aunque a veces huelo mal, no sé. Yo me preocupo por cuidar mi exterior. Me preocupo porque nadie vea manchas en mi vida. Me preocupo por limpiar lo de afuera de mi vaso, de este cuerpo. Pero a veces se nos olvida qué es lo que Dios ve en nosotros. Recordemos la situación de Samuel. Cuando iba a escoger al rey, Samuel veía lo exterior y el Señor lo reprendió. El Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Mis hermanos, Dios no mira como el hombre mira. La limpieza de nuestra vida no es la del exterior solamente. Lo que nos debe interesar es limpiar lo que Dios ve. Dios mira nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos dice el Señor cuando solo nos preocupamos por nuestra limpieza exterior? Mateo 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de, ¿qué dice? De robo y de desenfreno. Fariseos ciegos, les dice ciegos. Limpia primero por dentro del vaso y el plato, y así quedará limpio también por afuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muerte y de podredumbre. El Señor nos llama hipócritas, ciegos, sepulcros blanqueados, aquellos que no vivimos conforme a lo... Qué duro, ¿verdad? ¿Está limpio tu corazón, hermano? Amigo, no solamente te preocupes por blanquear tu exterior, por llenar de flores lindas lo de afuera, y por dentro tienes o tenemos una tumba de pudrición, de rencor, de odio, de amargura. Hay una gran bendición cuando mi corazón está limpio. ¿Y saben cuál es? Me permite ver la gloria de Dios en mi vida. Esa es la bendición. Me permite ver a Dios actuando constantemente en mi vida. Antier, mi mano no podía cerrarla. Son pequeñas cosas. Y yo me levanté con un gozo a contarle a La Paz. Algo sucedió, no sé qué pasó, y un dolor, y no podía cerrar mi mano. Yo le dije: Señor, necesito descansar. Yo oro por favor que tú quites el dolor de mi mano. No sé qué pasó. No podía cerrarla. Y me dormí. A la mañana me di cuenta que me había dormido y que el dolor había desaparecido. Hacía tiempo que Dios no hacía un milagro en mi vida. Y yo: Señor, es una bendición el poder tenerte a ti a mi lado. ¿Sabe una cosa? Mi consejo a la gente y amigos míos, empresarios, amigos con los que yo me rocé por muchos años, les digo: vivan un día a la vez. Un día a la vez, pero para el Señor. Eso hace la diferencia en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros negocios, en nuestro trabajo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Voy el 9, ya voy. Y que me entregaron tarde. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. No para la paz, por la paz. Un cristiano es un pacificador. Ahora, ¿qué es un pacificador? Es alguien que recupera la paz cuando se ha perdido. Hay otros que le echan leña al fuego, ¿sí o no? Un pacificador es alguien que procura por todos los medios tener paz y que los demás logren estar en paz con él. Dice la palabra en Romanos: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Escúcheme, si donde quiera que vamos tenemos enemigos, es una señal inconfundible que no nos estamos comportando como verdaderos cristianos. No estamos siendo
agentes de cambio para un mundo necesitado de paz y de amor. Ahora, ¿cómo debo de ser para ser un pacificador? Quite tu orgullo. Quitemos nuestro orgullo. Seamos humildes, no soberbios. Tomemos la iniciativa para buscar la paz. Mis amigos, no hay nada más precioso que buscar la paz con los demás. Y eso es una obligación del Hijo de Dios. Salmo 34 dice que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. En conclusión, ¿cómo podemos tener estas características? Este sermón refleja el carácter que debe de tener un creyente. Ahora, ¿cómo podemos tener estos rasgos que se reflejen en nuestra vida? Que nos haga diferentes. Dios nos ha retado en este último mes a ser diferentes. ¿Cómo podemos ser diferentes? ¿Cómo podemos tener el carácter de Cristo en nuestra vida? Existe solamente una respuesta para esta pregunta: únicamente siendo hijos de Dios. Solamente Él puede poner esas cualidades en nuestra vida. Solamente Él puede transformar nuestra vida por medio de su palabra, por medio de su poder. Y quiero invitar a todo aquel que quiera pedirle a Dios en esta mañana que le dé la capacidad de ser diferente. De decirle a Dios: Señor, acepto el reto de que estos rasgos que están en este sermón que tú predicaste sean parte de mi diario vivir. Si tú estás dispuesto, ponte de pie y vamos a orar. Porque yo quiero decirle al Señor esto: mira, como yo vivo un día a la vez, como soy un ser humano, yo puedo fallar, ¿cierto? Entonces yo hoy también quiero que el Señor, orar a Dios para que Él me permita vivir bajo los preceptos, bajo los principios del reino. Que el carácter de Jesús sea un reflejo en mi vida, que sea compasivo, que tenga hambre y sed de Él, que sea pobre en espíritu y reconozca todos los días mi necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que vive de esta manera será ¿qué? ¿Será qué? Dichoso. Será feliz, será bienaventurado. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Dichosos, felices. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Y si alguien no quiere, Señor, deme lo que esa persona no quiere. Yo quiero más de Él. Ven, Espíritu Santo, esta mañana. Señor, son tiempos difíciles. Una sociedad, Señor, que vive alejada de ti. Una sociedad que ha probado de todo y más, Señor. Todo tipo de liderazgo, de gobiernos, placeres. Y Señor, y no han encontrado satisfacción en su vida. Y ahora, Señor, el mundo está mirando a la iglesia y preguntando, Señor, si tenemos la respuesta, Padre. Y yo creo que sí la tenemos si vivimos conforme a los principios, Señor, de tu reino. Tu palabra hoy nos ha enseñado, Señor, que somos dichosos, bienaventurados si permitimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a ser compasivos, a buscar de ti diariamente, a sentir hambre de ti, de tu presencia, a ser misericordiosos, a amar, Señor, como tú nos amas. Quiero orar, Señor, por tu iglesia. Como tu siervo, Señor, bendigo la vida de tus hijos. Bendigo a cada matrimonio, Señor, aquí presente. Cada vida, cada joven, Señor. Padre, que tu presencia esté con nosotros. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y en este tiempo a donde recordamos el nacimiento de nuestro Salvador, podamos, Señor, levantar nuestros ojos al cielo y reconocer la necesidad que tenemos de ti, Señor. Mi Dios, mi Señor, que los rasgos, Señor,
que el carácter de Jesús sea en nosotros, Señor, formado. Queremos ser humildes, Dios, mansos como tú lo fuiste, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Señor.